Hola a todos, ¿cómo estáis? Mi nombre es Shi, soy chino. Bienvenidos de vuelta a mi canal. En el video de hoy voy a compartir con vosotros unos trucos que he usado en el aprendizaje de un idioma. Estos trucos son muy útiles para mí, pero no estoy seguro de que también sirven para todos. Así que si tienes mejores consejos, recomendaciones o trucos, déjalos en la sección de comentarios. Antes de empezar, también quiero decir que el aprendizaje de un idioma te cuesta mucho esfuerzo y tiempo y es como un proceso lleno de depresión, tristeza y tribulaciones. Así que nunca creas en las personas que dicen que puedes entender o aprender un idioma en solo unos meses. No es posible, es mentira, a menos que seas un genio. Ya no te doy más la lata y empezamos. El primer truco es escuchar música o ver películas o series. Para mí es el truco más útil porque a través de este proceso puedo mejorar la pronunciación, ampliar mi vocabulario y también entender mejor las conversaciones cotidianas. Pero ojo, solo escuchar o ver no es suficiente. Cuando escucho la música también consulto el diccionario de las palabras, o sea, las letras que no entiendo. Y cuando escucho también canto y a través de este proceso puedo mejorar la pronunciación y activar los músculos en la cabeza que copian y memorizan las informaciones, o sea, las letras. Y poco a poco puedo hablar mejor este idioma porque cuando hablo puedo, digamos, movilizar los músculos, los dichos músculos inconscientemente. Entonces puedo hablar con más fluidez, sin esfuerzo. En cuanto a películas o series, lo que hago es, por ejemplo, cuando veo un episodio de La Casa de Papel, la primera vez lo veo en el subtítulo inglés y en la segunda vez lo veo en el subtítulo español, pero noto todas esas frases o palabras que no entiendo y consulto el diccionario. En la tercera vez lo veo también con el subtítulo español, pero pauso en los momentos donde no puedo entenderlo bien y lo repito hasta que pueda entenderlo completamente. En la última vez lo veo sin subtítulo. Pero ojo, después de un periodo de una semana o 2 semanas, lo vuelvo a ver para refrescar la memoria. El segundo truco es hablar contigo mismo. Eso ayuda mucho, especialmente cuando estudias este idioma en tu país natal, donde falta el ambiente de practicarlo con los demás que hablan este idioma. Lo que hago yo, por ejemplo, es veo un programa de YouTube que se llama Easy Spanish y es básicamente un programa donde los anfitriones hacen preguntas a los peatones en la calle. Y lo que hago es cuando hay una pregunta, lo pauso y contesto primero a esta pregunta. Y como si fuera aceptando una entrevista como una celebridad. Es básicamente una simulación de tener conversaciones con los nativos. El único defecto creo que es falta un poco de interacción, pero para mí no importa tanto y me ayuda mucho. Pero ojo, recomiendo que no lo hagas en un espacio público porque los demás te consideran loco y te echan un vistazo raro. Pero si eres suficientemente valiente, be my guest y hazlo. El tercer truco es exponerte al idioma cada día. Creo que es la parte más difícil, pero más importante, porque estudiar un idioma es un poco diferente a los demás estudios. Este proceso te cuesta mucho tiempo y requiere que lo estudies constantemente, porque si lo estudias unos días y lo dejas unos días y vuelves a estudiarlo, es muy probable que te quedes siempre en un nivel básico y lo encuentres muy difícil superar. Así que recomiendo que lo estudies cada día o sea, como máximo solo lo dejes un día cada semana. Leer noticias, ver películas o series, escuchar música, lo que sea, pero hazlo e insiste. El próximo truco es exponerte no, ponerte un objetivo. A mucha gente le falta motivación, a mí también. Entonces lo que hacía es apuntarme a un examen, para ser más concreto, el examen de DLV2.
Y entonces es un examen un poco costoso y no soy rico, entonces siempre me acordé de que había gastado dinero en este examen y no tenía otro remedio que estudiar más. Entonces estudiaba mucho y por fin aprobé el examen. Es básicamente ponerte un objetivo realista, concreto y te cuesta un poco más de esfuerzo o dinero o lo que sea, porque la parte que te cuesta también te da esta presión y la presión se convierte en la motivación con la que puedes esforzarte más. El último truco de hoy es encontrar un profe de tu lengua materna. Mucha gente piensa que es mejor encontrar un profe nativo porque puedes estudiar el idioma de manera más auténtica. Es verdad, pero solo cuando tienes un nivel muy bueno, o sea, cuando tienes un nivel intermedio. Recomiendo, si no sabes nada de este idioma, recomiendo que encuentres un profe de tu lengua materna porque ellos han experimentado el proceso de aprender un idioma y ellos saben perfectamente bien qué es importante y qué es difícil. Y entonces ellos pueden explicarte bien las palabras, las frases, o sea, las reglas de gramática. Es básicamente masticar las cosas que han sido masticadas por las demás. Entonces, para mí es la manera más fácil y seguro que puedes estudiar también este idioma con un profe nativo, pero te cuesta más desde un principio y es muy posible que lo dejes muy pronto. Bueno, eso ha sido todo por hoy y espero que los trucos te puedan ayudar en tu aprendizaje de un idioma. Si te gusta el video, dale like y suscríbete a mi canal. Voy a seguir produciendo más y mejor contenido en el futuro. Y muchas gracias y hasta la próxima.